Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad. Con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Ustedes, buenas noches, estamos en el programa Encuentro. Ante todo, feliz año 2025 a todos nuestros amigos que nos sintonizan jueves a jueves. Les recuerdo que el programa Encuentro visita su comunidad. Usted puede contactarnos al 8810-7575 y el equipo de Encuentro se desplaza a cualquier parte de este país y, si es del caso, fuera de nuestras fronteras. Así que usted puede marcar el 8810-7575. Feliz año, mi querido Andy. Feliz año a todas las personas que nos sintonizan. Estamos con pilas nuevas. Esperemos que la cuerda nos dure todo el año, no solo el mes de enero. Vamos a saludar a nuestro compañero Rolando Hernández. Hoy tenemos un invitado muy especial. Agradecerle a nuestro invitado su presencia por acá, nuestro primer programa. Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Orlando. Feliz año para vos, para Andy, para todos nuestros oyentes, dentro y fuera del territorio nacional, que nunca se nos olvidan ellos, ¿verdad? Y hacemos acuse de recibo de todas las mensajitos y todos los correos que nos llegan de todas partes del mundo, para que vean. Bueno, ahora usted lo va a presentar, nuestro contertulio de hoy, hasta dónde lo van a oír, ¿verdad? Pero muy agradecido, como decís vos, con pilas nuevas ya recargados, y vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Esperemos que no solo este año, sino muchos años más. Sí, yo dije que nos durara todo el año, no, que nos dure el resto de la vida. Bien, vamos a presentar a un invitado muy especial. Le voy a decir don por respeto, el respeto al ser humano ante todo. Si usted es un ser humano o una persona que no respeta al ser humano, valga la redundancia, no vale nada. El respeto a los seres humanos es importantísimo. ¿Qué tal, don Luis, economista, estudioso? Bueno, una persona maravillosa. ¿Qué tal, don Luis Carlos Olivares? Buenas noches. Buenas noches, caballeros. Es un gusto, es un honor estar aquí con ustedes. Extiendo un cordial saludo para toda la audiencia del programa habitual y quienes nos acompañan el día de hoy. Es un honor estar acá. Gracias, Luis. Es recíproco. Es un honor que usted esté con nosotros también, que haya aceptado la invitación. Bueno, no crea, aquí nuestro compañero Rolando ya está soltando la risa. Y nuestro amigo Andy también. Véalos, Luis. Bueno, ¿nativo de qué lugar, Luis? Soy de Desamparados. Ah, qué bonito. Bueno, dice Rolando que esta vez voy a pegar. Vamos a ver. Pasó por prekinder, kinder, o no existía prekinder en sus momentos de infancia. Sí existía, sucede que entré un año antes al kinder más bien, entonces, sí. Tiene buen ojo, Rolando, dijo que iba a pegar. Sí, adivinó. Sí, claro. Entré un año antes al kinder y entonces me gané un añito que después lo compensé en colegio vocacional y bueno, después en la universidad pública, todos esos años ganados en la etapa regular, ¿verdad? Del primer y segundo ciclo se agradecen un montón. Entonces, para comprender, entró al kinder de 5 años. Exactamente. Esos años, como dice Rolando, se los ganó, bueno, desde que entró se los ganó, pero ya futuro, en un vocacional que eran, en su momento son 6 años. Entonces sale con un añito, sale como de 17, ¿verdad? Salió de 17 del vocacional, Luis. Exactamente, salí de 17. ¿Cuál vocacional, perdón? En el Monseñor Sanabria. Casi nada. ¿Y qué más? Perdón. Estuve primero 3 años en colegio académico, luego pasé a colegio técnico y entonces se hacen 6 años en general del colegio
y después de eso a la Universidad de Costa Rica. Pero yo creo, Rolando, así decían, si usted entra a un vocacional sale con un oficio, Claro. si no quiere seguir estudiando. Claro. No fue el caso suyo, pero saliste con un oficio ya. Sí, bueno, mi especialidad fue la contabilidad, ¿verdad? Bueno, y por demás está decir que el colegio vocacional todavía goza, y muchos vocacionales en el país gozan de cierta predilección entre las personas. Sin embargo, sí, la idea principal es salir con algún oficio y demás, aunque en la cultura de hoy el quehacer de los oficios se haya perdido y mucha gente lo vea con algún desdén, lo cual yo no comparto ni suscribo, ni mucho menos, y posteriormente la elección fue seguir estudiando, continuar en la Universidad de Costa Rica, no continuando con la elección que había hecho en el vocacional, porque cualquiera puede pensar, no, aquí continúo estudiando contabilidad, algo así, pero no fue mi caso. Después me decanté por economía primeramente, y en algún momento de forma coincidente ambas carreras con derecho también. O sea, también sos abogado Sí, señor. y notario. Sí, señor. Notario no, soy abogado porque mi práctica profesional más bien exige, digamos, otro tipo de habilidades, y entonces no ejerzo notariado, ni mucho menos. Y además, recientemente, en el ámbito académico, como que me he decantado mucho más por la economía, y la combinación de ambas cosas le ayuda a tener a uno una cosmovisión un poco más amplia. En algún momento en la carrera, si me permiten hacer el comentario, me sentía un poco, o el plan de estudios de la carrera de economía tenía algún vacío en cuanto a la comprensión, por ejemplo, del sector público, del funcionamiento de las instituciones, que examinando un poco yo creí encontrarlo en el derecho. Y bueno, no me equivoqué. Posteriormente estudiando Derecho me permitió una comprensión más amplia del funcionamiento de las instituciones, en general las instituciones humanas, y muchas preguntas que quizá quedaban en el aire con la economía, que tal vez trata de contestárselas todo el dogma económico. El complemento con el derecho le ayuda a uno a tener algunas certezas un poco más firmes. Sin embargo, no soy de quienes más bien buscan las certezas, sino yo creo que parte de eso, de tener y de mantener las pilas en la vida, pasa por seguir la curiosidad y mantener ciertas incertezas. Yo creo que entre más incertezas tenga uno en la vida, más cosas por qué vivir, y se fundamenta más el propósito personal. Pero eso es una apreciación. No, pero toda tu experiencia en secundaria, lógicamente también fue base para las dos carreras posteriores que has llevado y que ejerces ahora. O sea, no fue tan dispar, digamos. No ¿verdad? fue dispar, y vamos a ver, hay quien pueda pensar que la contabilidad necesita o amerita demasiadas habilidades matemáticas, y mucho menos. Todo lo opuesto, necesita mucho orden. Sin embargo, desde que estaba en colegio académico, modestia aparte, como que se me daba muy fácil la matemática, y entonces desde muy temprana edad estaba yo ahí participando en olimpiadas de matemática y olimpiadas de física, y entonces esa curiosidad justamente por la matemática es lo que me lleva a examinar, bueno, ¿cómo aplico esto? ¿Dónde puedo encontrar un nicho que me haga sentir más cómodo con estas habilidades matemáticas? Y en algún momento pensé, matemática pura, pero me dije, tiene muy pocas aplicaciones, sobre todo en nuestro medio más inmediato, y estando ahí examinando, me sentí muy cómodo en economía, y entonces creo que me decanté y seleccioné economía. Fue mi primera opción en la Universidad de Costa Rica, y sí, me gustó mucho la carrera, que terminó, como les decía, despertando más preguntas que respuestas, y yo creo que eso le ayuda a uno a seguir andando. Bueno, por dicha estudió en la mejor universidad de Centroamérica, y tal vez de muchos lados más. Y más allá. Y más allá, sí, porque ahora existen muchos garajes que se dicen universidades que no, bueno, pero eso es medio problemático hablar de eso. Pero, definitivamente, tener una educación en la Universidad de Costa Rica, y el derecho también lo seguiste ahí en la misma universidad o en otra. Sí, en la misma universidad. En la misma, bueno, sí. Más garantía todavía.
Pero yo creo, Luis Carlos, que usted va más allá de estudiar una carrera. Usted es un estudioso, por lo que estoy observando, del tema de la economía. Bueno, sí, en la economía en general, algunas personas que han pasado por mi vida y que me han dado alguna mentoría ya en la función, digamos, laboral, por decirlo de alguna manera, de quienes sigo aprendiendo muchísimo, me quedó de ellos un mote, y es que, por ejemplo, el profesional que no estudia continuamente, 4 años está desactualizado. Entonces, la economía, el derecho, la medicina y todas las profesiones en general ameritan un estudio constante. Y insisto, yo creo que un tema transversal en la vida, sea cual sea la aproximación a la carrera, lo que uno haya querido trazar como plan de vida, yo creo que uno debe mantenerse apasionado, tratar de mantenerse, digamos, constantemente revisándose, siendo crítico de sí mismo, porque uno no termina de aprender, y yo creo que en virtud de eso se vuelve un ciclo que no termina. Parafraseando algunos filósofos, uno no termina de ser un estudiante en la vida, y si uno se apercibe a sí mismo de esa manera, yo creo que lo lleva a un proceso continuo de estudio, y también la perplejidad por el quehacer humano es importante. Por ejemplo, uno puede ser, y me van a perdonar la expresión, que una bestia especializada, ¿verdad? Pero también hay que hacerlo acompañar de cultura. Hay que hacerlo acompañar digamos, beber de la literatura, beber de la filosofía, no solo quedándose en las áreas de expertise, porque eso da un complemento para una aproximación más, si se quiere decir, antropológica, acerca de cómo se percibe uno la condición humana. Yo creo que la continuidad radica en siempre permanecer perplejo por la creación humana, desde cierta perspectiva. ¿Te desarrollas en el ámbito privado o en el gubernamental? Ambos. Bueno, actualmente trabajo en la Asamblea Legislativa desde hace aproximadamente unos 5 años, y también tengo alguna práctica privada y alguna práctica académica. En la práctica privada, bueno, de una organización de reciente suceso, soy el vicepresidente del Observatorio de los Mercados y Derechos del Consumidor, que es una institución que procura reivindicar las necesidades del consumidor en términos generales, a los efectos de que, y en derecho, una de las cosas que trata de hacer el derecho es equilibrar las cargas entre las partes. Justamente en el derecho del consumidor, si me permiten hacer la nota al pie, una de las partes siempre es un aluvión, es un alud en cuanto al poder, digamos, enfrentarse, por ejemplo, a poderes económicos, como una persona individual, suele ser una lucha de burro amarrado contra tigre suelto. Entonces, yo creo que a pesar de que ha habido recientemente una proliferación de organizaciones de esa naturaleza, muy pocas se enfocan en la defensa propiamente del consumidor, desde el consumidor. Entonces mi práctica, para contestar su pregunta, que me distancié un poco de ella, para contestar su pregunta, sí, mi práctica redunda en esas 3 cosas, y sí, no descarto varias otras. En mi experiencia he estado también haciendo otras cosas. ¿Esa institución está adscrita al MEIC? Está adscrita al MEIC, así es, está inscrita también ante el Ministerio de Trabajo y demás. Como le digo, es de reciente suceso. ¿Y en la Asamblea Legislativa es de planta de la Asamblea o asesor de algún diputado? No, he estado trabajando en asesoría, en fracciones políticas, sí, lo cual es un espacio que me apasiona y que me permite también tener alguna incidencia, sobre todo, lo cual es digno de celebrar, sobre todo cuando uno encuentra diputaciones que son receptivas y que verdaderamente procuran hacer cambios y dar pasos importantes. Bueno. Aquí nosotros no nos gusta hablar de política porque durante muchos años estuvimos hablando de política, ¿verdad? Entonces, no nos gusta tomar banderas, ya lo hemos dicho muchas veces, la bandera de este programa y nuestra personal es la bandera de Costa Rica, pero yo siempre trato de leer y estar atento a todo lo que pasa, no a todo, ¿verdad?, de lo que pasa en la Asamblea. Entonces, definitivamente me gusta, me llama la atención y lo felicito
de que haya personas de su capacidad y de su visión, en este ratico que lo hemos escuchado, que estén tratando más bien de enseñarle a muchos padres de la patria cómo deben enfocarse las cosas para el pueblo, ¿verdad? Porque como fracciones, hay fracciones, en todas fracciones hay gente buena, hay gente regular y hay gente mala, ¿verdad? Yo creo que en esta asamblea ha habido más gente mala que gente buena en general, ¿verdad? De los 57, y hay gente preparada pero que se quedaron estacionados, ¿verdad? Yo no sé si es que la silla les gusta mucho y no ejercen ya el sentido de inteligencia para la hora de perdón, de desarrollar proyectos, de hablar de discusiones, de ver cuál es el bienestar que nos estamos ofreciendo. Lo felicito por estar ahí, lo felicito por aguantarse, porque muchos años también estuvimos ahí metidos y sabemos lo que cuesta. Ojalá que siga para adelante, ¿verdad? Y dígame una cosa, de acuerdo a su visión en este momento, ¿qué es lo que nos está faltando al pueblo para poder entender qué es lo que pasa con la economía de Costa Rica? Porque la gente habla, ¿qué es la economía? La gente le cuesta mucho entender, perdón, y el pueblo mucho más, ¿verdad? Pero digamos, ¿qué es la economía? ¿Por qué no hay plata? Pues muy sencillo, la economía del país es la economía, hay que hacer el símil con la economía de uno. ¿Uno de qué vive? De lo que gana trabajando. Y si no hay plata para ir de paseo, no hay plata para ir de paseo, simplemente no alcanzan los recursos. Pero a algunos señores se les ocurre que pidamos prestado y cada día nos endeudamos más. ¿Qué va a pasar con ese endeudamiento que tiene el país? ¿Qué va a pasar con los hogares de Costa Rica? ¿Cuál será el panorama a mediano plazo, verdad? Claro. Vamos a ver, primero agradecerle por sus amabilísimas palabras, yo las recibo con mucho gusto. Debo decir sí que el Congreso es una fiel representación en cierta medida de la sociedad costarricense. Y bueno, hay diputaciones que tienen muy diverso trasfondo académico y trasfondo profesional. Y yo creo que los más exitosos saben conjugar dos cosas específicas. Uno, mantener el oído a tierra con la gente que verdaderamente dicen representar. Y eso como punto número uno. Y como punto número dos, quienes tienen la humildad de reconocer que no tienen por qué saberlo todo. Y usted decía enseñar, yo me permito hacer una conversión del término, yo digo aprender, porque uno también aprende constantemente y yo creo que el proceso de enseñanza y discusión se conforma de esa ida y venida de aprender y que es una forma o un corolario de saber escuchar y enseñar, ¿verdad? Porque enseñando también se aprende y eso lo he visto permanentemente en la práctica académica. Para contestar la otra pregunta, bueno, primero, ¿qué es la economía? A la gente ve la economía como una ciencia lúgubre. Yo dudo de que sea totalmente una ciencia para mí, ¿verdad? O sea, para mí no lo es. Para mí la economía no es ni mucho menos una ciencia. En el orden de ideas de las ciencias exactas, como la física, como la matemática. Por lo tanto, y ahí lo concateno con la pregunta que usted hacía, es difícil hacer predicciones. Yo soy muy escéptico de los economistas que realizan predicciones. Uno puede hacer aproximaciones siempre conservando y siendo claro, bueno, con estas variables, ¿cierto? Pero hay economistas que se atreven a hacer pitonizos, ¿verdad? Y entonces ahí se acercan más a Madame Gandara, ¿verdad? Que a cualquier otra, que a una ciencia o a tener cosas serias. Entonces esas predicciones en economía, yo estoy un poco resfriado de ellas. Sin embargo, me puedo atrever a hacer algunas perspectivas y ver por dónde andamos. Hay una cosa que usted mencionaba que es importantísimo y yo creo que se resume en lo siguiente. La gente no solo ve la economía como algo lúgubre, pero lejos de esa incomprensión que puede existir en la economía, también es que la gente está resintiendo, la gente está recibiendo golpes, la sociedad costarricense, y les digo, no saben de dónde vienen. La gente recibe golpes, y aquí hay costarricenses que están padeciendo
diariamente, no solo de clase media, que se ensancha, digamos, más bien hay un retroceso de constricción de la clase media y cada vez hay menos clase media, cada vez hay mayor cantidad de personas que disponen de pocos ingresos y muy pocos que se reparten la mayoría de la riqueza en el país. Aquí el 50% de menos ingresos en nuestro país tiene apenas el 6.1% de la riqueza disponible, mientras que el 10% más rico tiene el 50%. Entonces eso habla un poco de la concentración de la riqueza disponible en nuestro país, cosa que ya se ha dicho internacionalmente y somos tristemente célebres por eso. Y les digo, esa desigualdad que les estoy dando como un dato, como un índice, la gente la siente en el día a día. La siente cuando en las noticias salen y le dicen, salgo celebrando que ha bajado el índice de precios al consumidor y hoy está más barato a tal cosa y está más... Sale la gente, sale cualquier persona, bueno, ustedes que tienen mucha expertise en el ámbito de la comunicación, pueden preguntarle a cualquier persona y le dicen, ¿cómo le ha ido recientemente? Y la gente dice, no, hay una expresión muy particular, la vida está honda, ¿verdad? Y eso es que la subida de precios, medida por el índice de precios al consumidor y la inflación, ¿verdad? Que es, si hay inflación es porque hay una subida generalizada del nivel de precios. Entonces, por más que se celebre en ruedas de prensa y demás que hay una reducción de los precios, eso es un promedio, pero hay sectores específicos que la padecen, y entonces eso no es cierto para todos. Y si uno tiene la valentía de decir que todo está bien, y que porque lo concluye a partir de los indicadores económicos, pues eso solamente da cuenta que uno vive en el privilegio y vive en una burbuja, porque la gente en la calle la está pasando mal. No, es súper real. O sea, bajaron los precios, pero cada día me cuesta más ir al supermercado. O sea, para una gran cantidad de personas no lo entienden. Pero entonces dígame una cosa, usted acaba de mencionar el índice de precios al consumidor. ¿Existe un método científico válido, real, para definir cuáles son los productos que entran en una canasta básica que él acaba de definir el precio al consumidor? ¿O es mucho irreal? Bueno, la cantidad de actores y la cantidad de bienes y servicios que circulan en una economía, y perdone que haga esta referencia un poco hacia la pregunta anterior, porque también hay que contestar, digamos, un poco de qué se encarga la economía. La economía básicamente se encarga de hacer conciliar necesidades, gustos y preferencias infinitos entre bienes escasos, ¿verdad? Porque entonces la economía es casi que el arte de tratar de hacer conciliar eso de la manera más óptima. Ahora bien, para contestar esta otra pregunta, el índice de precios al consumidor básicamente se selecciona, como usted ya nos adelantaba, una canasta de productos que suelen ser representativos, y de ellos se determina cómo se han comportado en un periodo de tiempo determinado con respecto a otro periodo de tiempo. Entonces eso básicamente nos dice si ha subido o si ha bajado esa canasta con respecto a un periodo anterior. Entonces, ¿que la canasta puede ser más amplia? Sí, puede ser más amplia, una canasta de bienes y servicios. Actualmente, por ejemplo, para el cálculo del índice de precios al consumidor no se incluyen los servicios financieros, por ejemplo. Y sabemos que en nuestro país mucha gente accede al financiamiento a través de tarjetas de crédito, a través de préstamos y demás, que viendo su expresión, yo le puedo decir que, bueno, el año pasado cerramos con 800,000 casos de cobro judicial en estrados, ¿verdad? Entonces, da cuenta de lo otro que decíamos, que la gente la está pasando mal, porque sacan préstamos incluso para el gasto corriente, para pagar la alimentación. Pero bueno, para no distanciarme mucho del kit de la cuestión en ese aspecto específico, vale decir que, y no solamente para el índice de precio al consumidor, sino para toda la modelación en economía. Entonces, en economía usted se traza 5 variables que usted cree que le pueden representar mucho cómo se comporta el fenómeno y que le pueden decir representativamente, que le pueden explicar cierto fenómeno, y se basa también en algunas premisas específicas, como la premisa de la racionalidad de las personas. Entonces, uno de los principios del decálogo de ciencias económicas es que las personas son racionales y piensan en términos marginales. ¿Qué es eso? Que las personas siempre toman todas las decisiones basándose en el costo-beneficio. ¿Cuánto beneficio pierdo eligiendo esta cosa y dejando de elegir esta otra? ¿Verdad? Por ejemplo, con mi salario, ¿qué gano yo
utilizando una porción de mi salario en entretenimiento, el costo-beneficio es cuánto pierdo o cuánto sacrifiqué de mi salario por no tomar otra opción. Es decir, dinero que pude haber utilizado en alimentación, en estudio, ¿verdad?, en inversión, en ahorro. El costo-beneficio y costo de oportunidad es lo que perdí por tomar esa decisión. Pero las personas no somos racionales. Sucede que más bien nosotros somos un conjunto de un grupo de valores, de aproximaciones, de nuestro contexto, de nuestra memoria, etcétera, de nuestra familia, y desde esa perspectiva estamos lejos de tomar decisiones racionales. Entonces la economía tiene que hacer malabares con todo eso para tratar de explicar fenómenos específicos. De ahí que soy tan escéptico, por ejemplo, de la predicción en ciencias económicas, porque uno no puede predecir si no contempla todas las variables, y nadie puede arrogarse la posibilidad de contemplar todas las variables en ninguna ciencia que se precie de ser respetable, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, creo que el economista necesita en muchas ocasiones golpes de humildad, ¿verdad? Entonces yo no puedo salir a decir sucederá esto porque hice esto, ni mucho menos. Yo creo que hay que medirlo porque el comportamiento humano es disímil, el comportamiento humano está lejos de ser racional, y en virtud de eso yo creo que tenemos que llevar la ciencia económica, a la persona humana al centro de la ciencia económica, cosa que se ha olvidado. Entonces, el centro de la ciencia económica está la producción, el crecimiento, y por eso vemos, por ejemplo, tomadores de política pública y actores en nuestra sociedad que se preocupan mucho por el crecimiento, por el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Pero, ¿y el bienestar de las personas? La economía es una ciencia social, y en razón de eso yo creo que debemos volver a llevar a la persona humana al centro de la ciencia económica. Vamos a ver, uno observa situaciones de personas que pierden casa, Luis, que pierden vehículos, y como que la economía no tiene clase, ¿verdad? Porque hay personas muy estudiadas que han quedado en la calle, hay personas muy pobres que no tienen y también quedan en la calle. El asunto de administrar el dinero es un asunto intelectual, es emocional. ¿Dónde estriba eso? Vean, yo creo que los que estamos en esta mesa y quienes nos están escuchando y viendo a través de las distintas plataformas pueden dar cuenta de que si han pasado por alguna institución formal de educación, a mí me gustaría saber cuántas personas han recibido educación financiera. Nunca. A uno le enseñan, está educación para el hogar y le enseñan, ¿verdad? En la escuela algunos les enseñaban a coser, y está computación, y está mate, y estudios, y todo. ¿Cuándo educación financiera? Digamos, las habilidades prácticas para la vida están lejos de estar presentes en el sistema educativo, y yo creo que la administración del dinero es una cuestión que tiene que estar presente, es una cuestión primordial. Entonces nunca nos enseñan, salvo que tengamos la suerte de que nos enseñen en la casa, o que hayamos escogido el viacrucis de siempre estar pensando en términos económicos y demás, en razón de nuestra elección de carrera. Difícilmente las personas van a tener un estudio en educación financiera, ni mucho menos. Para contestar su pregunta, entonces, en virtud de eso, en cuanto a cómo manejamos el dinero y cómo lo administramos, hay varias circunstancias que pesan muchísimo. Por ejemplo, la ligereza, la falta de cuidado, la irresponsabilidad en la administración del dinero, pero también debo decir que hay actores en nuestra sociedad que se aprovechan de esa ligereza, de esa necesidad de las personas, y, por ejemplo, en el tema de endeudamiento, lo someten a prácticas de sobreendeudamiento. Y entonces, desde esa perspectiva es que tenemos el dato que les mencionaba anteriormente, un montón de gente en cobro judicial, ¿verdad? Y entonces, cuando ponen una garantía, está la persona que probablemente tenga capacidad de poner como garantía un auto o una casa a responder, en cuyo caso, si tiene un auto o una casa, es porque está haciendo una manifestación de riqueza importante que mucha de la población no la tiene. Entonces, desde esa perspectiva, esa sería una persona que estaría en el sector de la población de mayores ingresos, pero está endeudada, por ejemplo. Y está por otro lado la persona pobre que se endeuda para comer, ¿verdad?
que se endeuda para comprar útiles escolares cuando entra el ciclo lectivo nuevamente. A esa persona, que los bancos que tienen, por ejemplo, y las instituciones crediticias que tienen información de si tiene capacidad de pago, aún así cometen la irresponsabilidad, y perdonen que lo diga de esa manera, la irresponsabilidad de prestarle a personas que no tienen capacidad de pago. ¿Por qué? Porque saben que después o les embargan el salario, porque saben que están cobrando tasas de interés altísimas, y entonces todos los riesgos de perder el dinero que prestaron quedan diluidos en las cuotas y en los intereses que están cobrando. Entonces esas instituciones nunca pierden. Y la gente está sobreendeudada, y a la gente le embargan el salario, y a la gente les digo, ¿qué hacen? A veces hacen las instituciones estas, que algunas son muy responsables, digo no todas, algunas, a veces hacen, bueno, nadie está obligado a mantenerse en una deuda para toda la vida. Existe algo en derecho que se llama el Instituto de la Prescripción, que es que la deuda puede desaparecer si el acreedor no hizo actividades para cobrar. En el ámbito civil son 10 años, y en el ámbito comercial 4. A veces ven que está a punto de prescribir, y para seguir cobrándole la deuda a la gente, van y pagan 5.000 colones a nombre del deudor en estrado judicial para que se interrumpa la prescripción. Y mantienen a la gente en esclavitud financiera por toda su vida, excluidos totalmente del sistema financiero. Yo me acuerdo que hace poco más de un siglo, si una persona, dueño de una tienda, se declaraba en quiebra, pero ahí la deuda estaba, aunque quebró, pero no tenía para pagar, ahí quedaba la deuda. Entonces, esa persona tenía que trabajar, ¿sí? La única manera de trabajar, o de empleado, o siguiendo su misma profesión, pero tenía que trabajar. Pero los juzgados le ordenaban que todo lo que ganara era para pagar la deuda. Entonces no tenía para vivir. Claro, claro. Bueno, eso es así. Por ejemplo, ahora no tiene que existir la declaración de quiebra, pero si le embargan el salario, aun cuando en el Código de Trabajo existe un mínimo vital de 193.000 colones, 153.000 colones, yo no sé en qué momento se les ocurrió que una persona puede vivir con eso, pero cuando se le acumulan las deudas y el líquido de lo que les dispone no debería ser menos de eso. Eso está en la ley, letra muerta, pues no pasa. Hay gente que lo tiene sobreendeudado y al final de la quincena le llega 1.000 colones de salario, ¿verdad? Entonces hay un problema de sobreendeudamiento. Aquí en Costa Rica por muchos años no hubo, hubo una ley de quiebras que daba mucho que desear. Recientemente se aprobó una ley concursal que ha sido importante para estos procesos, pero hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, no hay una declaratoria de quiebra personal, como sí sucede en otros países. En España, por ejemplo, hay una ley de segundas oportunidades. Entonces, son muchos instrumentos que en nuestro país no están a la mano de las personas usuarias y quiero hacer una aclaración. Aquí yo no estoy justificando a la persona que se endeuda, porque en muchas ocasiones se endeudan o por responsabilidad, o por ligereza, o por falta de cuidado. Sin embargo, también hay mucha responsabilidad en quien presta, entendiendo estas condiciones. Jenner Guzmán Coto, gracias Jenner por estar en sintonía del programa Encuentro. Saludos don Orlando, excelente programa, gracias a usted por esas palabras, nos fortalece para seguir adelante. Hay cantidad de temas. Luis Carlos, se me está haciendo a mí un nudo aquí en la cabeza, de verdad. El caso de las pensiones alimenticias, gente que no trabaja, que no le alcanza, ¿qué parámetros? Eso es otro tema, ¿verdad? Ese es un tema de no acabar. Sucede que, nuestra sociedad y también, nosotros hemos adscrito muchísimos instrumentos de derechos humanos desde hace mucho tiempo, es una tradición costarricense. De hecho, aquí tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso es porque tenemos una tradición amplia de derechos humanos. Un derivado de esos derechos humanos es, ¿verdad? Y de la relevancia de ciertos sectores de la población, es el niño, ¿verdad? El niño, y entonces el principio del interés superior del menor debe privar toda actuación en el Estado. Entonces, desde esa perspectiva hay que comprender también la deuda alimentaria. Hay que particular, porque de hecho la deuda alimentaria, y aquí doy una referencia histórica un poco, la deuda alimentaria es la única
deuda sobre la que se le ejerce prisión, desde la lex poetiria papiria en el Imperio Romano, que se prohibió el pago de la deuda con esclavitud. El único resabio de esa naturaleza es la pensión alimentaria, pero sucede que es el único resabio que está ahí porque a veces se nos olvida, y aquí hay un problema cultural. Aquí estamos 3 hombres, pero yo creo que hay que decir algo. A veces en nuestra sociedad comete un error, y es que hemos cargado sobre las mujeres el cuidado de los adultos mayores y de los niños, ¿verdad? Y entonces, usualmente el cuidado de los menores, cuando hay una separación entre los cónyuges, queda en la mujer. Es justo que ambos cónyuges reconozcan que lo importante o lo que debe privar es el interés superior del menor, que deben conservar el estatus vital de los menores, como cuando el lazo matrimonial estuvo unido o el lazo de pareja estuvo unido, y eso es lo que debe privar en la política pública, en la ley, etcétera, etcétera. Sin embargo, sucede lo que usted dice. A veces hay ocasiones en donde se pierde el trabajo, y entonces ahí surge el Instituto del Apremio Corporal. ¿Y cómo hace para trabajar la persona si está apremiado corporalmente, verdad? Etcétera, etcétera. Hay que hacer balances, hay que hacer equilibrios. Entiendo que hay un proyecto de ley respecto a eso, ¿verdad? Hay varios, sí. Los que están más avanzados buscan que la persona apremiada, bueno, que ya en ciertas circunstancias de apremio corporal no se dé justamente la privación de la libertad, sí, o que se elimine en ese momento la privación de la libertad si logra demostrar la persona obligada alimentaria, que es decir, quien debe dar los alimentos al menor, si logra demostrar que tiene un trabajo. Entonces hay que cerrar de muchos portillos para que no se abusen, ¿verdad? La gente que no tenga, por ejemplo, una certificación falsa de que va a conseguir trabajo, y entonces lo sacan de la calle, no tiene trabajo, no paga y se esconde. Entonces hay que cerrar portillos, es un trabajo diario, pero yo creo que es una buena oportunidad para ir evolucionando y ir dejando atrás estos resabios que si bien son dolorosos, dan cuenta del comportamiento de nuestra sociedad, que no deja de ser a su vez también doloroso, justamente por prácticas humanas, que dejan de lado la relevancia del menor y lo ven con mucho desdén. Hay otro tema. Yo me encuentro gente en la calle, en cualquier lado, Luis Carlos, Rolando, y me preguntan, yo no entiendo esto, ¿cómo el dólar está en uno de los niveles más bajos y los productos caros? ¿Cómo es eso, Luis? Si uno va y le dice esto, por ejemplo, a los formadores de política pública, le van a decir, bueno, los productos no están caros, porque entonces dicen, bajamos la inflación. Bueno, usted que a veces celebran que bajan la inflación, y eso se traduce en productos baratos. Pero usted le pregunta a otra persona, a la gente, y le dice, no me alcanza. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Verdad? Vamos a ver, baja también la tasa de política monetaria y no bajan las tasas de interés. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? Se pregunta uno. ¿Qué sucede? Hay condiciones de quienes están en el mercado que hacen que esas reducciones no se traduzcan en mejorías para la vida de las personas. Les pongo un ejemplo específico. Los importadores, si traen productos de fuera y necesitan menos colones para comprar las mismas cosas, eso sería un cambio en el valor de la divisa. Si necesitan menos colones para comprar la misma cantidad de dólares y por ende traer el producto de fuera, poniéndolo en términos muy sencillos, se benefician porque pueden tener mayor ganancia, porque tienen menos costos por el cambio de la moneda, por ejemplo. Entonces un importador podría decir, feliz yo, de que, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que yo lo traje más barato, pero no se lo ofrezco al público más barato, ¿verdad? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque aquí no hay una autoridad, por ejemplo, que diga, no señores, ustedes lo que están haciendo es concentrar las rentas. Eso debería traducirse en bienestar, traducirse en una reducción del precio, porque los precios son los transmisores de información por excelencia, en teoría, pero cuando los costos suben los precios, pero cuando el costo para un intermediario o para un productor, si está operando, y aquí el kit de la cuestión, si está operando en un mercado que está o monopolizado
u oligopolizado, y ya voy a decir qué es eso, entonces eso no se traduce en un beneficio en precios para las personas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo creo que decir que aquí que los mercados son poco profundos, que tienen pocos participantes, que la información hay quienes tienen mucha y hay quienes tienen poca. Yo digo eso, y digo, en el mercado de venta minorista, en el mercado de medicamentos, en el mercado bancario, en cualquier mercado en Costa Rica, eso es cierto para cualquier mercado, porque hay prácticas monopolísticas y oligopolísticas. ¿Qué es eso? Que 3, 4 viejos se ponen de acuerdo para mantener el nivel de precios tal cual está, para extraer rentas de las personas, para desangrar a las personas y para seguir manteniendo precios de esa naturaleza. Hasta que no atendamos el problema de las concentraciones, no vamos a tener transmisión, una correcta transmisión de precios, ¿verdad? ¿No ayudaría a establecer una política de porcentajes de utilidades máximos? Uno dice eso y lo primero que le van a decir ciertas personas es que eso es una distorsión de los mercados, ¿verdad? Y entonces que el empresario va a tener problemas y que entonces, por ejemplo, uno dice eso en el ámbito del mercado de medicamentos y lo primero que van a decir, no señores, vean El Salvador, le pusieron tope a las utilidades de los medicamentos y se fueron las farmacéuticas. Mentira. 2 años después regresaron. Costa Rica tiene los precios de los medicamentos más caros en América Latina. Comparativamente hablando, hay medicamentos que son 300 veces más caros que en otros países. A veces la gente pasa la frontera hacia Nicaragua solamente para comprar medicamentos que le salen a un 50% más baratos. Y eso es odioso porque estamos jugando con la vida de las personas. ¿Qué pasa con una persona con una enfermedad crónica que no le dan los medicamentos en la caja? Se muere. Y entonces, ¿de qué sirve la economía si se nos muere la gente? Por ejemplo, ¿de qué sirve que los actores económicos relevantes estén contentos si la gente no tiene para comprar los productos que generan, que producen, valga la redundancia? Entonces, por eso partía diciendo que hay que reivindicar a la persona humana en el centro de la economía. Y sucede eso que si entonces le van a brincar en muchos sectores y le van a decir, no, eso es poner tope, Dios guarde, se nos va la gente. Se nos van los empresarios, que son los que asumen el riesgo en la sociedad. Y sí, hay razón en eso, pero ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? Hace 40 años sí existía. Sí, eso es una práctica común en muchos países. Sí, y hace 40 años no estábamos tan mal como ahora. Yo no tengo ninguna reticencia a eso. Hay sectores, hay mercados específicos que se beneficiarían mucho de revisiones de concentración. En Estados Unidos, por ejemplo, que nadie puede decir que Estados Unidos sea un país intervencionista, ¿verdad? Es la meca del capitalismo. Entonces, nadie puede decir eso. Hay estados en donde se genera un índice, volviendo al tema de los índices, hacen un índice y los jueces de oficio, es decir, por cosa suya, pueden decir, no señores, aquí hay una práctica monopolística. Usted está comiéndose a los chiquitillos y eso viene en detrimento del consumidor final, porque tiene precios carísimos porque usted los pone. Si en esta mesa decidimos vender estos micrófonos, ¿quiénes ponen el precio? Nosotros mismos. Y los podemos poner tan caros como podamos, porque si en el mundo hay escasez de micrófonos, y estos son los 3 últimos micrófonos del mundo, el poder está en manos de nosotros, que tenemos los últimos 3 micrófonos. Y así sucede con los monopolios. Entonces, por eso tienen capacidad de definir los precios en el mercado. Es bueno para ellos definir precios unilateralmente, pero cuando se quiere poner controles sobre ese crecimiento desmedido y esa voracidad que hay sobre los precios, ahí sí brincan muchos. Pero cuando sube el dólar, los precios suben, ahí sí. Y cuando sube el dólar y hay ganadores y perdedores, porque imagínense, las personas ahora están sobreendeudadas en dólares. ¿Qué pasa con las personas que no ganan en dólares, se endeudan en dólares porque les ofrecen una tasa de interés más baja? Claro. Y se van con todo, ¿verdad? Como se van con todo. Ganan en colones, se endeudan en dólares, sube el dólar. ¿Cómo les fue? Malísimo. Luis Carlos, el tema de cómo pasa el tiempo, ya se nos fue el programa, terrible. El tema de los marchamos, el tema de la caja, que no le estamos pagando a la caja. En estos minutitos que nos quedan unos, ¿cuánto nos queda, Andy? 46. 8 minutos, dice Andy. El tema de la caja es un tema de no acabar. Voy a tratar de ser muy expedito en esto. Yo creo que una de las fortalezas del modelo costarricense, si se quiere decir de esa manera, ha sido un amplio espacio para una sociedad solidaria.
donde nos preocupamos el uno por el otro, ¿verdad? Y parte de esa, un derivado de esa sociedad solidaria que quienes nos precedieron supieron ponerse de acuerdo, ¿verdad? Con ideas muy disímiles, que fue el acto fundacional de la Segunda República, por ejemplo. Produjo la Universidad de Costa Rica, produjo la Caja Costarricense del Seguro Social, que otros países envidian. Nosotros, mucho de la igualdad que disfrutamos en el siglo pasado es por nuestra capacidad de ofrecerle gratuidad en la salud y gratuidad en la educación a la gente. Y actualmente, pensando en ese austericismo que hay en las finanzas públicas, en donde yo reduzco y corto todo el gasto que pueda, pero no hablo de ingresos, y no le pago, por ejemplo, a la caja, y la voy quebrando poco a poco, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo tristemente. El seguro de enfermedad y maternidad tiene problemas actuariales, el IBM también tiene problemas actuariales, no solamente la salud, sino que las pensiones. Mucha gente está preocupada por las pensiones. Vimos cómo hace 13 meses más o menos las pensiones se vinieron abajo por cosas en el mundo, en el exterior. Entonces el problema es eso, tenemos que empezar a poner nuestros ojos en cómo resolver el problema del financiamiento de la caja. Y pasa también por retos propios de las coyunturas. Por ejemplo, nuestra pirámide poblacional está invertida, cada vez somos más grandes y cada vez vimos más, pero cada vez hay menos gente para sostener, para financiar justamente el modelo solidario. Pero también cuando llega a posiciones de eminencia, personas que les preocupa más quedarle bien a una institución financiera internacional que quedarle bien a la propia población, y que la gente se muera porque en 6 años una lista de espera estamos terribles, y con los medicamentos caros no pueden ir a lo privado. Entonces yo creo que cuando es más importante lo primero que lo segundo, debemos reconocer que nuestra sociedad está con un grave problema que debemos atender, y ojalá estemos a tiempo de, yo creo que sí, pero tenemos que hacer conciencia sobre ello, de rescatar el modelo solidario, cuya base, casi que me atrevo a decir, es la caja y la educación pública. La caja es la base, el soporte de nuestro pueblo. O sea, no quiero ver, cuando la caja la hagan quebrar, el derramamiento de sangre que va a ocurrir en este país, porque la gente, no con armas, sino con las manos, es que se van a agarrar unos contra otros, ¿verdad? Y lamentablemente los responsables ya no van a estar en el país, porque cogen un avioncito y salen corriendo, así no hay problema, ¿verdad? Pero yo creo que en el año 48, el siglo pasado, hubo un derramamiento de sangre, murieron muchos costarricenses. Yo no quisiera vivir eso que vivieron mis padres y mis abuelos. A nosotros no nos tocó, por suerte, pero a eso nos están conduciendo. Y quiero terminar hoy el programa. En este programa, desde hace muchos años, hemos dicho una frase de don Pepe Mujica, que lamentablemente se nos está muriendo, está ya organizando los últimos meses, que decía que cuando él fue candidato a presidente, que llegó a ser presidente, que en que iba a utilizar los recursos del Estado, decía que en educación. Ok, está bien, perfecto, en educación. ¿Y en qué más? En educación. Bueno, pues ¿en qué más? En educación, porque a un pueblo culto no le engañan los políticos corruptos, ¿verdad? Y eso sigue vigente, no solo aquí, en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en Costa Rica está tan polarizada que hoy, precisamente hoy, don José Mujica se refirió en la última entrevista que ha dado, porque dice que ya se retira, porque renuncia a seguir con su tratamiento de cáncer, que ya se está muriendo y que ya no va a sufrir más. Sin embargo, dijo que el fundamento de la democracia es el respeto de lo que piensan distinto. Y en este país no está sucediendo eso, lamentablemente. Yo creo que esta frase de José Mujica está muy al pelo para lo que nos está sucediendo en Costa Rica, y quisiera que todos los costarricenses pudiéramos entender y vivir lo que dijo don José, y qué es lo que va a pasar en este país. Tal cual, yo lo escribo totalmente, y yo creo que a la gente hay que decirle de dónde vienen los golpes, que esos dolores que padece vienen de aquí a aquí,
sin afán de culpabilizar y asustar a la crispación social, pero hay que hacer un proceso educativo importante, hay que canalizar la indignación de manera tal que la persona pueda saber discernir más adecuadamente. Y en países donde, como el nuestro, yo creo que no hay derecho a, parafraseando, creo que fue un actor mexicano, que después un expresidente hizo suya la frase, pero es de un actor mexicano de la década de los 30, decía que no hay derecho a lo superfluo cuando hay alguien que carece de lo necesario. Y entonces me permito añadir a esa ya muy sabia frase de don José Mujica, esta otra que yo creo que debe canalizar cómo debemos conducirnos en nuestra sociedad. Dejémoslo del marchamo para otro programa, Luis, si Dios quiere. Tal vez en palabras simples, hay mucha gente que pregunta, ¿qué es el Producto Interno Bruto? El PIB, PIB, perdón. El Producto Interno Bruto es todo lo que produce una economía en un periodo determinado. La suma de todos los bienes y servicios de una economía en un momento determinado, no es más que eso. Y cuando escuchan PIB per cápita, es eso dividido entre la cantidad de población. Así de simple, ¿verdad? Entonces el Banco Central, que utiliza indicadores económicos, lo que hace es sumar los bienes y los servicios que se producen en la economía, ¿verdad? Y eso es el Producto Interno Bruto, que es un indicador, mal indicador debo decir, del crecimiento y del estatus vital de las personas. La economía debe evolucionar para tener indicadores que se acerquen más a las representaciones de la vida diaria. Viéndolo desde el punto de vista económico, Luis Carlos, el capitalismo ha llegado a su fin desde el punto de vista económico. Yo creo que en el capitalismo hay un valor o un disvalor, quien quiera verlo, como quieran verlo la gente, muy arraigado, y es el egoísmo. Y cuando el egoísmo es mutuamente excluyente de la necesidad del otro, y eso está afincado en el quehacer humano, yo creo que el capitalismo continuará existiendo, porque el capitalismo, esa es la semilla fundacional del capitalismo. Yo creo que debemos empezar a pensar más en la necesidad del otro, en la necesidad de quien está a nuestro lado, que en el crecimiento constante. Tal vez el capitalismo no acabe, pero le digo que sí acaba, no podemos crecer hasta el infinito, porque los bienes son escasos. Entonces, así de sencillo. Y el planeta es escaso y lo estamos matando. Tal cual, tal cual. De verdad estoy muy agradecido por su visita, Luis Carlos Olivares. De verdad, quiero decirlo aquí, ante todo nuestra gente que nos sintoniza. Necesitamos otro programa, ¿verdad, Rolando? Hay muchos temas que se han quedado. Por ahí me decían, toca el tema de la cuesta de enero, cuánto recibe el gobierno por los marchamos, todo esto son temas que se nos quedan en el tapete. Pero sí, muy elegante usted, Luis Carlos, caballero en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias por sus palabras, y más bien soy yo quien ha estado con suma honra de estar aquí con ustedes en esta mesa, y por supuesto que en la retina y en el oído de quienes nos acompañan a través de todas las plataformas y que nos escuchan. Sumamente agradecido, estoy totalmente a las órdenes para cualquier otra ocasión, para servirles. Muy amable. Nos vamos, Rolando. Nos vamos, lamentablemente. Primer programa del año 2025, nuestro invitado, para mí de lujo, el economista estudioso Luis Carlos Olivares, nuestro compañero Rolando Hernández. Gracias a Andy Torres, nuevo look también, Andy, quedó como Sansón, le cortaron todo el pelo, pero con más ganas de trabajar. El agradecimiento a toda la gente linda que nos ha sintonizado dentro y fuera del territorio nacional. Buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.